noches. Damos gracias a Dios por estar aquí en su casa, en su presencia. Hoy un tema muy importante, arrepentimiento o remordimiento. Sí, es el tema, arrepentimiento o remordimiento. Vayamos a 2 Corintios 7, versículo 10. 2 Corintios 7, versículo 10, dice la palabra de Dios. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice, de que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, que es el remordimiento, produce muerte. Vamos a pedirle sabiduría al Señor para que nos dé palabra, entendimiento de su palabra, ¿sí? Padre, te damos gracias nuevamente porque tú eres fiel y soberano, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor mi Dios, tú traes alimento espiritual, Señor. Danos sabiduría para poder explicar tu palabra, Padre Santo, y también danos denuedo y entendimiento de tu palabra para poder comprender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza en tus manos para que tú seas glorificado y exaltado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias. Ok. Es arrepentimiento, remordimiento. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nosotros reconocemos que hemos fallado, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente hay un llanto, hay un cambio de conducta, ¿sí? Pero muchas veces ese arrepentimiento, ¿sí?, se puede confundir con remordimientos. Y hoy vamos a distinguir entre el arrepentimiento y el remordimiento. Y también vamos a aprender cómo un hijo de Dios, teniéndole que ha sido llamado por Dios, también está ocultando pecado. Entonces, muchas veces cuando uno se arrepiente, hay llanto, hay dolor. ¿Sí les ha pasado? Cuando uno se equivoca, ¿sabes qué? Me equivoqué, Señor. Hay una tristeza profunda. Pero también eso le pasó a Judas. Hoy vamos a ver cómo Judas también se arrepintió. Pero Judas no obedeció, hay un estancamiento ahí. Y muchas veces podemos nosotros tener un arrepentimiento que es remordimiento y poder estar estancados, ¿sí? Y Dios quiere que hoy podamos entender la diferencia y poder cambiar, poder obedecer su palabra, que es lo más importante. Porque la obediencia, ¿sí?, a su palabra es, la obediencia a su palabra es un verdadero arrepentimiento, es un cambio de conducta. Entonces, ¿qué es remordimiento? ¿Sí? Remordimiento es una tristeza sin cambio verdadero. Repito, remordimiento es una tristeza sin cambio verdadero. Es una tristeza o pesar que uno tiene por el pecado, ¿sí?, pero no necesariamente un cambio genuino en tu vida ni en tu corazón. O sea, ese cambio es no volteas a ver a Dios. Es un sentimiento emocional que a menudo es causado por las consecuencias del pecado. Es un sentimiento que tú tienes emocional, ¿sí?, y tienes miedo a la disciplina, al castigo, ¿sí?, y ese remordimiento es un pesar o una tristeza. Entonces, y eso no produce cambio. Mateo 27, versículo 3 dice la palabra de Dios. Entonces Judas, que el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, aquí dice, viendo que Jesús era condenado, juzgado, ¿sí?, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y los ancianos. Dice, devolvió arrepentido. Aquí dices, a lo mejor dice, se arrepintió. ¿Qué dijo Judas? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ese era el sentimiento de culpa que tenía Judas. Me equivoqué, entregué sangre inocente. Y él dijo, devolvió arrepentido el dinero. Mas ellos le dijeron, ¿quién? Aquellas personas del Sanedrín, los fariseos. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dijeron. Allá tú con tu tristeza, con tus pensamientos, con lo que tú sientes, ¿no? Y arrojando las piezas de plata en el templo, fue y se ahorcó. Él arrojó, estaba triste, había un arrepentimiento, él salió y se ahorcó. ¿Sí? Esta frase que devolvió arrepentido, viene del griego original y significa
metameleteis, ¿sí? Que significa, que viene la palabra, aquí lo tengo, que viene a decir metamelomai, ¿sí? Metamelomai significa remordimiento, o significa arrepentimiento emocional. ¿Les ha pasado? Es un metamelomai, arrepentimiento emocional, que quiere decir que no es un arrepentimiento genuino, sino es un remordimiento, ¿sí? Judas sintió este remordimiento y no tuvo un arrepentimiento genuino. Su pesar, ¿sí?, que vio que estaba siendo condenado a Jesús, lo llevó ¿a qué? A la desesperación. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que cuando estás en situaciones de pecado, hay un sentimiento de culpa, hay un dolor y te sientes desesperado, ¿sí? No sabes qué hacer. Pero ¿qué creen? Ese remordimiento causa un estancamiento espiritual, ¿sí? A Judas le causó la muerte física, pero también la muerte espiritual, ¿sí? No hubo una conversión. ¿Qué quiere decir? Ese remordimiento, Judas tuvo una tristeza centrada en sí mismo. Él pensó, él agarró, se vio que Jesús estaba siendo entregado. Él dice que devolvió arrepentido. Una tristeza centrada en sí mismo no produce cambio de vida. Él tiene una tristeza, un dolor, ¿sí? Y esa tristeza, si a lo mejor tú estás hoy en la iglesia, ¿sí? Vienes a la iglesia, a lo mejor tienes 3 años viniendo de la iglesia, ¿sí? Igual que Judas, tanto Pedro como Judas estaban con Jesús, porque Jesús los llamó, ¿sí? La diferencia entre Judas y Pedro es que Judas, ¿sí?, se arrepintió genuinamente. Perdón, Pedro se arrepintió genuinamente y Judas no. Una disculpa, hermano. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, en Lucas 22, versículo 54, dice la palabra de Dios. Y prendiéndole, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. ¿A quién? A Jesús. Pedro estaba viendo a Jesús de lejos, lo seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro estaba ahí, en el patio, donde en la casa del sumo sacerdote, allí estaba Pedro. Una criada, al verlo a Pedro sentado al lado del fuego, se fijó en él y dijo, ¿también estabas tú con él? ¿Sí? Pedro, él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Sí? Aquí Pedro había estado 3 años con Jesús, pero Pedro estaba mintiendo. Un poco después, viéndolo, otro dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Nuevamente Pedro, que había sido discípulo de Jesús, que había estado 3 años con Jesús, lo seguía negando. ¿Sí? Hoy a lo mejor tú puedes estar en la iglesia, congregándote, asistiendo, pero puedes estar en esta condición. ¿Sí? Negando a Jesús, negando su palabra. ¿Sí? Negando obedecer a lo que Dios dice. Versículo 59, Lucas 22, 59. Como 1 hora después, imagínense, 1 hora después, otra persona afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces,
Como Pedro estaba ahí, sentado, en la casa del sumo sacerdote, en medio del fuego, Jesús estaba siendo juzgado, criticado, golpeado. Entonces dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, Jesús, su maestro, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sí. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Después de haber negado a Jesús, hubo también un llanto, un dolor. Pero este dolor que sintió Pedro es un llanto, un lloro amargamente. ¿Sí? Esto habla que fue que ese llanto, ese dolor, que él se había equivocado, había traído una transformación en su vida, un arrepentimiento. La diferencia entre Judas y Pedro lo vemos aquí en 2 Corintios 7, versículo 10. La tristeza que según Dios produce, o sea, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Aquí Pedro, ese arrepentimiento, ese llanto, esa tristeza profunda de llanto, dolor, de amargura, ¿sí?, lo llevó a la salvación. Pero la tristeza del mundo, la tristeza que sintió Judas, era un remordimiento, lo produjo a la muerte. Y aquí vemos un arrepentimiento o un remordimiento. ¿Sí? Con Pedro, hubo un cambio de corazón, un cambio de conducta, porque él regresa con Jesús. Él regresa, llora amargamente, regresa con Jesús y Jesús lo restaura. Y tú lo puedes ver, que Jesús restaura a Pedro. Y lo que hizo Judas agarró desesperadamente, hizo locuras sin pensar. Y cuando hay un remordimiento, hermanos, ¿sí?, no carburas, no piensas bien y haces locuras. ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos hoy? ¿Cómo aplicamos hoy esto, lo que estamos aprendiendo? A lo mejor tú, como creyente, has hecho algo, ¿sí?, que tienes un sentimiento de culpa por algo que has cometido, ¿sí?, y a lo mejor estás llorando, estás arrepentido, no sé. A lo mejor estás llorando amargamente como Pedro, o estás arrepentido como Judas, no lo sé. Pero si tú si has hecho algo, has cometido algo y tienes un sentimiento de culpa, ¿sí?, la clave, o sea, el principio es no te quedes así, sino que vayas a un arrepentimiento sincero para que seas restaurado por Jesús y puedas producir vida en tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo cambiar mi actitud? A lo mejor tú has lastimado a alguien, ¿sí?, porque nuestras acciones lastiman, ¿sí? Lo que tienes que hacer es confesar ese pecado. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el primer paso es la confesión, ¿sí? A lo mejor, ¿sí?, ese es el primer paso para que tú puedas cambiar, para poder ir en pos de Dios. Confiesa tu pecado a Dios. Confiésalo, ¿sí? Ve con Él y ponte a cuentas con Él. Aquí hay remordimiento y arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un cristiano que ha sido escogido por Dios? ¿Recuerdan ustedes al rey David? El ungido de Dios. ¿Sí? David había sido ungido rey. Él ya había sido gobernante, ahora era gobernante no solamente de Judá, sino también de todo Israel. Él era hijo de Dios, ha sido llamado por Dios, pero él se distrajo. ¿Te ha pasado así? Que a lo mejor eres hijo de Dios y te distraes, pecas.
Miren lo que dice en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera. ¿Sí saben que David quiso encubrir su pecado? Sí recuerdan esa parte de la Biblia donde él quiso encubrir su pecado, mandando a llamar al esposo de Betsabé. David peca, ¿sí? David, primeramente, recordemos, para poder convertirse en asesino, primeramente él estaba de ocioso en su casa, y al estar de ocioso en su casa, en una tarde se levanta, dice que en la tarde se levanta, sale a su terraza y ve a una mujer. David estaba de ocioso, sin hacer sus actividades, sus responsabilidades. Después entró el pecado de la vista, de los ojos. Después que vio la lujuria por los ojos, primero estaba de ocioso, después entró el pecado por el ojo de la lujuria. Después de la lujuria, llama a llamar a Betsabé, comete adulterio, y después dice que Betsabé se va, y después de un tiempo vuelve y le dice, estoy embarazada. Y cuando él dice, ¿estás embarazada? Él quiso encubrir su pecado. Y él le mandó a llamar, ¿sabes qué? Planeó, vamos a llamar a tu esposo, a Urías, el hitita. Vamos a llamarlo, él está en la guerra, vamos a llamarlo para que nadie se dé cuenta. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Que nadie se dé cuenta para que él quería encubrir su pecado. Llama a Urías el hitita, le da un banquete y le dice, ¿sabes qué? Dame el informe de guerra. Le da el informe de guerra, le dice, ¿sabes qué? Eres un buen hombre, mira, ve a tu casa con tu esposa. Pero como Urías era un buen hombre, un hombre que tenía temor de Dios, él dijo, no fue, él estuvo 2 días, no fue con su esposa. Pero David estaba encubriendo su pecado, quería encubrir su pecado. Y dice aquí la palabra, dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prospera. No prospera. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y un buen ejemplo de encubrir su pecado es David. David, mientras encubría su pecado, no prosperaba. Hermanos, esta palabra es para cristianos. ¿Qué significa encubrir? Significa ocultar. El que oculta su pecado o el que se justifica. ¿Sí? O negar el pecado, ¿sí? Dice, no es cierto. O sea, el que se está justificando. ¿Qué significa ocultar? Negarse a admitir el error, culpar a otros, como Adán. Empieza a culpar a su esposa, Eva culpó a la serpiente y así se la llevaron. ¿Eso ha pasado? Así que empiezan a no asumir su responsabilidad. Es que dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que es por él o por aquellos. Empiezan a culpar a otros y no reconocen su pecado. Empiezan a fingir que no pasa nada y eso trae consecuencias. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Dice la palabra de Dios que no prospera. Aquella persona que encubre sus pecados no prospera. David es un buen ejemplo. ¿Saben cuándo empezó a prosperar David? Cuando lo confesó. Miren lo que dice en Salmos 32, versículo 3. Y esto es importante, hermanos. Grábate este versículo, Salmos 32, versículo 3 y 4. Dice, mientras callé, mientras oculté, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras quise encubrir, me envejecía. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
¿Qué quiere decir? La mano de Dios estuvo con David. Más dice en Proverbios, el que confiesa su pecado, dice, alcanzará misericordia. ¿Saben cuándo empezó a alcanzar la misericordia David? Cuando empezó a confesar su pecado. Aquí hablamos, para alcanzar la misericordia, ¿quién quiere la misericordia de Dios? Todos queremos la misericordia de Dios. Miren, primeramente tienes que confesar. Aquí dice, más el que confiese su pecado. Y la segunda condicionante es, se aparte de su pecado. Aquí vemos dos condicionantes, es confesar y apartarse, él alcanzará misericordia. Entonces, confesar significa reconocer que eres pecador, reconocer que te has equivocado, ¿sí? No excusarte, no justificarte, porque muchas veces podemos justificarnos. Confesar significa admitir la culpa delante de Dios. Y si sabes que sí, he cometido error, he cometido pecado. La palabra hebrea de confesar implica una confesión abierta hacia Dios. No es una confesión superficial, sino una confesión directa y clara. Y sabes que me he equivocado. Y la otra contraparte es, primero es la parte confiesa y la otra parte se aparta. Implica un cambio de dirección, implica un cambio de mente, implica un verdadero arrepentimiento y decir, ok, no lo vuelvo a hacer. Miren, hermanos, no basta con decir lo siento, no basta con decir voy a cambiar, si no cambias. Necesitas cambiar. Necesitas reconocer, arrepentirte genuinamente y cambiar. Porque muchas veces podemos estar navegando en lo siento, en justificarte, y ahí estás y te la pasas llevando, y van pasando los días, van pasando los meses y van pasando los años. Y te vas justificando, ¿sí? Vas no asumiendo tu responsabilidad. Lo que quiere Dios es que confieses y que te apartes. Porque no vas a prosperar si no te apartas. A lo mejor ya se lo confesaste a Dios. Ahora la pregunta es, ¿ya te apartas de Él? Apártate de Él. Debe haber, para ese cambio, debes ir en pos de Dios. Debe de haber un cambio. De lo contrario, hermanos, si tú confiesas a Dios, pero no te apartas de tu pecado, ¿sabe qué se llama? ¿Quién me puede decir qué se llama? Si tú confiesas, pero no te apartas de Dios, ¿qué quiere decir? Si quiere decir hipocresía, doble cara. Apartarse sin confesarlo se llama hipocresía, porque no quieres cambiar. A lo mejor reconoces, me equivoqué, estoy mal, pero no cambias, y a lo mejor estás estás tú como cristiano en esa parte, a lo mejor sí reconoces, pero no cambias. Ten cuidado, porque lo que Dios quiere es que lo confieses, pero te apartes, porque de lo contrario se llama hipocresía. El que confiesa su pecado y se aparta de su pecado, dice, alcanzará misericordia. Y todos queremos la misericordia de Dios, y eso es, honestamente, todo el mundo lo quiere, pero no quieren obedecer. ¿Sí? Y Dios demanda obediencia. Dios demanda que cambies, que confieses y cambies. Entonces, la misericordia de Dios está condicionada a un cambio verdadero, un cambio de conducta, un cambio de actitud. Misericordia significa encontrar el perdón de Dios y el favor de Dios.
Ok, tú quieres encontrar el perdón y el favor de Dios, cambia. ¿Sí? No solamente lo confieses, sino apártate, cambia, haz un cambio de dirección. Aquí, en este cambio de dirección, los buenos ejemplos es Pedro, un cambio de dirección en su vida, y también David, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento, y fueron restaurados por Dios. Si tú quieres ser restaurado por Dios, obedece. Dios no, miren hermanos, como Dios conoce perfectamente tu corazón, conoce perfectamente tu vida, porque Él no puede ser engañado, Él sabe qué realmente hay en tu corazón. A Dios no lo podemos mentir, y Él sabe qué realmente hay en tu corazón, si tú eres sincero con Él o no eres sincero con Él. ¿Sí? Él no va a tolerar si tú estás encubriendo voluntariamente tu pecado, porque Él es Dios. Entonces, Dios no espera, miren hermanos, muchas veces la vida cristiana, que tenemos que ser perfectos. No, Dios no quiere perfección. Dios quiere obediencia. Él eso quiere, Dios quiere que tú le obedezcas a su palabra, nada más. Así de sencillo. Pero el que oculta, el que oculta ahí su pecado, las consecuencias son graves. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo de no obedecer a Dios, de no obedecer su palabra. Un buen ejemplo es el rey Saúl. Saúl se arrepintió. Entre comillas digo que se arrepintió. Pero Saúl no obedeció a Dios. Saúl es recordado en la palabra de Dios como el rey que se excusó, se justificó, le echó la culpa al pueblo y estaba en puros pretextos. Es que yo no soy, es el pueblo. Empezó a justificarse, empezó a no reconocer. Y eso significa no obedecer. Primera oportunidad que tiene el rey Saúl, 1 Samuel 13, versículo 8. Samuel le dice a Saúl, voy a ir, después de 7 días, voy a ir, ¿sí?, a presentar sacrificio. Miren, hermanos, el sacrificio, ¿sí?, era especialmente de los sacerdotes, porque no lo podía, siendo el rey, no lo podía hacer, solamente era exclusivamente para los sacerdotes. Dios había puesto en sus mandatos y estatutos que los sacrificios a Dios solamente lo podía hacer el sacerdote. ¿Sí? Dice en 1 Samuel 13, versículo 8. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. No, es que Samuel no viene. Y el pueblo se empezaba a ir. Entonces dijo Saúl, para quedar bien con el pueblo, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Ofreció el sacrificio. Y aquí vemos un error, ¿sí?, por quedar bien con el pueblo y no quedar bien con Dios. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Imagínate, hermanos, imagina esta escena, ¿sí? Él ofreciendo el holocausto, al terminar, supuestamente quería obedecer a Dios porque era, claro, iban a hacer el sacrificio, pero él no lo debía de hacer. Lo tenía que hacer Samuel. Se apresuró porque el pueblo estaba desertando y quería quedar bien con el pueblo, no quería quedar bien con Dios. Él sale a saludar a Samuel, corriendo, vamos a saludar a Samuel. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho?
Y hoy te pregunta Dios, ¿qué estás haciendo? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, se habló a sí mismo. Nunca le preguntó a Dios. Se habló a sí mismo. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Tenía miedo los filisteos. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. No reconoció su falta, su pecado, sino que se justificó. Hermanos, si tú estás en esa tendencia de justificarte tu falta, ¿sí?, ten cuidado, porque Dios da tiempo, ¿sí? Y aquí Saúl se justificó. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. Y yo no sé qué estés haciendo, locamente estés haciendo. Hablándote de ti mismo, con tus pensamientos. Miren, hermanos, entre el llamado y el establecimiento hay un tiempo de prueba, ¿sí? Y aquí Saúl estaba siendo probado por Dios. Versículo 13. Entonces Saúl dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Yo no sé si estás pensando en ti mismo, justificándote y no guardando los mandamientos. Pues ahora dice, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero como no obedecía, mas ahora tu reino no será duradero, le dice. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí, el reinado de Saúl hubiera sido confirmado para siempre si él hubiera obedecido, pero no obedeció. Dios es un Dios de oportunidades. Dios le da otra oportunidad a Saúl. 1 Samuel 15. Después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová. Otra oportunidad para Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, dice, hiere a Amalec y destrúyelo. Todo lo que tiene, destruye todo. Y no te apiades de él, no tengas misericordia, hazlo. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, y hazlo. Imagínense qué había hecho Amalec a Dios para que Dios estuviera tan enojado. Más imagínate, ¿tú crees que Dios, por qué estaba tan enojado con los amalecitas? Miren, los amalecitas, cuando vayamos a Éxodo 17, para que podamos entender poquito. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Y por eso Dios condenó fuertemente a los amalecitas. Y aquí hay muchos principios
Éxodo 17, versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógeme varones y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué lo que dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur hubieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Y cuando él bajaba sus manos, prevalecían los amalecitas. Y dice, y las manos de Moisés se cansaban, porque por lo que tocaron, dice, tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, dice, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, venció el pueblo de Israel. Y miren, los amalecitas, miren lo que dijo Dios. Versículo 14, Éxodo 17, 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. ¿Quién le da la orden? Dios. Le dice a Moisés: escribe, apunta. Y hoy te dice el Señor: escribe y apunta. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. O sea, que voy a destruir a los amalecitas. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esa era la encomienda. ¿Por qué? Porque sencillamente se opuso ante el pueblo de Israel. Tengo una pregunta: ¿por qué Dios puso juicio ante los amalecitas? ¿Por qué? Porque era un pueblo violento, lleno de idolatría, que se oponía a los propósitos de Dios. Yo tengo una pregunta. Dios tiene propósitos para tu vida. ¿Qué te está pidiendo a ti que quites de tu vida, de tu corazón, de tu mente? Ahora regresemos a 1 Samuel 15. Ya entendimos por qué Dios manda matar a todos. Hombres, mujeres, recién nacidos, vacas, todo. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que iba a destruir a los amalecitas. ¿Por qué? Porque se habían opuesto al propósito de Dios. Y fueron a pelear en contra de su pueblo. Y murió gente. Los amalecitas eran violentos, idólatras, y siempre se oponían al propósito de Dios. Por eso Dios mandó a Saúl a que obedeciera. Entonces, recordemos, 1 Samuel 15, versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Por eso fue lo que Dios le dijo. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Qué Dios te está pidiendo a ti que destruyas de tu vida? Hablando espiritualmente. Ve pues y destruye tu pecado. Dios te puede estar diciendo: quita el orgullo, la envidia, la lujuria, la codicia, las mentiras piadosas. ¿Sí les ha pasado que, porque yo me acuerdo, es que son mentiras piadosas, son mentiras que no lastiman? O medias verdades, chismes, criticaciones, murmuraciones, ¿sí? ¿Qué te está diciendo Dios? Quita de tu vida. Pornografía, masturbación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, redes sociales, procrastinación, que Dios te dice: oye, haz esto y no lo haces. Mensajes con otras personas que no es tu esposa, mensajes con otros compañeros que no son
buenos compañeros. Amargura, ¿qué te dice Dios? Que saques. Destruye todo lo que tiene, le dice Dios. No te apiades de ellos. Mata hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl, pues, versículo 4, convocó al pueblo y les dijo, y les pasó revista en Telaim, 200,000 de pie, 10,000 hombres de Judá. Muchísimos. Y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalec, puso en emboscada en el valle, y dijo a los cananeos que estaban con los amalecitas, idos, apártate y salid de entre los amalecitas, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel. Entonces, los cananeos habían mostrado misericordia, pero los amalecitas no. Entonces dice, cuando subían a Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Avilá hasta llegar al sur, que estaba en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dice que mató a filo de espada a todo el pueblo, que es mentira, ahorita lo vamos a ver. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag la vida. Y a lo mejor, dice, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, los carneros, todo lo bueno, no lo quisieron destruir. No lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciado lo destruyeron. Se dan cuenta que él medio obedeció. Sí fue a destruir, pero él obedeció a su manera. Y aquella persona que vive a su manera va a pagar las consecuencias de vivir a su manera. Y eso es de parte de Dios. Dice que uno mismo come el fruto amargo de vivir a su manera. Lo estudiamos en Proverbios 1. Entonces Saúl, ¿qué hizo Saúl? Saúl perdonó al rey Agag y no mató a todos los amalecitas. Te voy a decir por qué no los mató a todos. Vayamos a 1 Samuel 30, versículo 1. Si tú lees, ¿sí? Cuando David, porque aquí ya había pasado David, habían pasado ya tiempo. David estaba huyendo de Saúl, ¿sí? Y estaba, él estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Y cuando David sale a una guerra, se quedan las mujeres y los niños, y miren lo que hicieron los amalecitas. Miren lo que hicieron David derrota a los amalecitas, dice el título aquí en 1 Samuel 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y de Siglag y habían asolado a Siglag y habían prendido fuego. ¿No que Saúl había matado a todos los amalecitas? Pues no, déjenme decirles que no, él dejó vivos a muchos amalecitas. Y miren lo que hicieron estos amalecitas. Y se habían llevado cautivas a las mujeres. A todas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, no los habían matado, sino se los habían llevado. A las mujeres, a los niños, se los habían llevado. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Se dan cuenta del corazón de los amalecitas? Entonces David y la gente con el que estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea, todos los guerreros de David, sus mujeres no estaban, sus hijos tampoco. Imagínate, tú como papá, no está tu esposa y no están tus hijos. ¿Cómo te sentirías tú? Una vez se nos perdió uno de nuestros hijos,
5 minutos. Y estábamos vueltos locos. El pueblo, dice, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Querían matar a David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Miren, hermanos, estos amalecitas eran un pueblo idólatra, y siempre era un pueblo que iba en contra de los propósitos de Dios. Yo no sé qué amalecita de tu corazón tiene que salir, porque tiene que ser desterrado. Y como Saúl no mató a las amalecitas, sino que Dios, dice, le dejó vivo a Agag, al rey de Amalec, y lo mejor de que ellos tenían, vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, 1 Samuel 15, versículo 10. Versículo 11, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Me dice, ¿qué quiere decir? Que Saúl se opuso nuevamente al Señor. Y Samuel, se apesumbró Samuel, tuvo una pesadez y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó en la mañana siguiente, luego Samuel para ir, a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio vuelta y pasó delante diciendo, se fue a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso. Samuel entonces dijo, pues, qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto lo que yo estoy oyendo, mis oídos escuchan. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyó. Pretextos. Se empezó a justificar. Entonces dijo Samuel, miren hermanos, Saúl se justificó. Dice, para sacrificarlas. Él dijo, las dejé vivas para sacrificarlas, cosa que no era cierto. Él tenía codicia en su corazón. Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, le dice, no mi Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es tu Dios, no el mío. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y di, le dice Saúl dice, di lo que diga, adelante di. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. O sea, ¿no te ha puesto Dios Jehová de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec. ¿Se dan cuenta que los amalecitas eran pecadores? Y hazles guerra hasta que los acabes. Mátalos, destrúyelos a todos. ¿Qué? Y aquí la enseñanza es, ¿qué tiene que destruir de tu corazón? ¿Qué pecados tienes que destruir de tu corazón? Versículo 19, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, mas el pueblo, nuevamente se empezó a justificar el pueblo. Y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y dijo Samuel, ¿se complace Dios o se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Qué quiere más, un holocausto o la obediencia? La obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de sus carneros. Hermano, Dios quiere obediencia.
¿Cuáles son las razones por lo cual Saúl desobedeció? Él quiso quedar bien con el pueblo, ¿sí? Se justificó diciendo que querían hacer sacrificios para Dios, cosa que no era cierto. Y Saúl desobedeció a Dios muchas veces. Él no mató a todos los amalecitas, porque tiempo después los amalecitas se llevaron a las mujeres de Israel. Entonces Saúl dijo, 1 Samuel 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Está reconociendo su pecado. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado. Miren, hermanos, aquí dice que Saúl reconoció, he pecado. Pero a lo mejor tú puedes estar en esta situación, ok, justificando, no, después no, sí he pecado, y reconoces, pero como a Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, ¿sí? Dios sabía el corazón de Saúl. Ya no le dio oportunidad. A lo mejor, mira lo que dice Samuel, porque 1 Samuel 15, versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y Samuel ya no volvió con Saúl. ¿Por qué? Porque sencillamente él había desechado a Dios. Dice que se había arrepentido, pero no es cierto, porque es un remordimiento nada más a la consecuencia, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, Samuel le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un primogénito tuyo mejor que tú. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere obediencia. Dios no quiere que te justifiques. Dios no quiere que medio lo obedezcas. Él quiere obediencia absoluta. ¿Qué pasa cuando no obedeces? ¿Qué pasa cuando te arrepientes, pero tienes remordimiento y no obedeces? Espiritualmente empiezas a caer. Empiezas a estancarte espiritualmente. Y lo que quiere Dios es que tú crezcas espiritualmente. Y solamente la obediencia a su palabra va a traer crecimiento espiritual. Pero muchas veces queremos, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué aquí? No, Dios quiere que tú solamente obedezcas. Saúl y David se equivocaron los dos. Hasta David quería encubrir su pecado, pero él reconoció, me equivoqué. Mientras encubría mi pecado, la pasé mal. Hasta que lo confesé y cambié, empecé a mejorar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando uno obedece a la palabra de Dios, se estanca y deja de crecer, empieza a decrecer. Ya dice, debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad que les vuelva a enseñar. Cuando tú no obedeces a Dios, no solamente te estancas espiritualmente, sino que tu corazón espiritual se vuelve duro. ¿Por qué? Porque ignoras a la palabra de Dios y empiezas a justificarte. Empiezas a justificarte. Y Saúl es un ejemplo de un corazón duro, de un mal rey. ¿Sí? Entonces, y las consecuencias de vivir a la manera, nosotros mismos,
obtenemos el fruto de vivir dice, a nuestra manera. Que no te pase, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar, tenemos que ir con el Señor, tenemos que arrepentirnos genuinamente, no tenemos que encubrir, sino confesar a Dios tu pecado y cambiar. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú crezcas. Y Él te quiere dar un corazón nuevo, un corazón entendido para obedecer. Dice Ezequiel, y os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de ti. Dice, y quitaré vuestro corazón de carne. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos y que lo pongas por obra. Eso quiere el Señor. Dios pone un corazón que tú obedezcas. Entonces, ¿qué trae? Miren, hermanos, nosotros le enseñamos a los niños, la obediencia trae bendición, la obediencia trae bendición. Y la obediencia trae bendición espiritual a tu vida, trae crecimiento. Pero muchas veces estamos estancados. ¿Por qué? Porque no obedecemos y estamos justificándonos. Y Dios no quiere que te justifiques y Él te da oportunidades. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar, ir con el Señor, obedecer, ser firme a su palabra. De lo contrario, se va a endurecer tu corazón. Yo sé que Dios, hermanos, a cada uno de nosotros nos da indicaciones claras y precisas de cambiar, de quitar, de mejorar, de amar, de respetar. Y Dios habla claramente a nosotros. ¿Sí? Y Dios quiere que nosotros podamos sencillamente obedecer, no justificarnos. Obedecer es crecer. Obedecer es crecer. Obedecer significa que tienes temor a Dios. ¿Sí? Eso es. Dios no quiere, hermanos, que sencillamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. En Santiago 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores. Porque si son solamente oidores, se engañan a ustedes mismos. Santiago 1, 22. Y muchas veces podemos estar en esta vereda, en este camino. El ser solamente oidor, olvidadizo, te engañas a ti mismo. Y Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Y el que es hacedor de su palabra es aquel persona que obedece el mandato, obedece la instrucción, pone por obra. ¿Sí? David es un ejemplo de obediencia. Y te puedo poner muchos ejemplos, ¿sí?, de obediencia. Yo te invito a que te pongas de pie. Proverbios 1. En Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios, versículo 29. Dice, desde el 25 dice, desde el 24. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no quisieron hacer caso. Dice, versículo 25, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes, cuando una tormenta, dice, como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrume, entonces, dice, clamen por ayuda. Entonces, cuando clamen por ayuda, dice, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sí?, Dios quiere obediencia.
Dice versículo 29, pues odiaron el conocimiento, odiaron mis enseñanzas y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregí. Por lo tanto, dice, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogaron en sus propias intrigas. Miren, hermanos, Saúl vivió a su manera. Nunca quiso obedecer a Dios. Él es recordado como un rey que no obedeció a Dios. Él quería, ¿sí? Las consecuencias para Saúl fueron amargas y muy dolorosas. Él murió, si tú lees la escritura, él murió, ¿sí?, con sus 3 hijos. Con Jonathan y otros 2 hijos más. Él murió. Sus hijos fueron muertos en guerra por desobedecer a Dios. Le cortaron la cabeza. Cuando agarraron el cuerpo de Saúl, ¿sí?, los filisteos, en forma de... Dice que los llevaron a sus ciudades y empezaron a... Le cortaron la cabeza y decir, ahí está tu rey, por no obedecer a Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, dice, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas, desesperaciones. En cambio, dice el versículo 33, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. Y este escuchar significa la palabra shamá, que significa obedecer. Obedecer. Si Dios te dice, quita cualquier amalecito de tu corazón, cualquier cosa que va en contra de Dios, porque los amalecitas iban en contra del propósito de Dios siempre, ¿qué tienes que hacer? Quitarlo. Sencillamente quitarlo. Obedecer. Y dice, en cambio los que escuchan mi palabra vivirán en paz. Muchas veces queremos la paz de Dios, la tranquilidad de Dios. Dice, vivirán tranquilos y sin temor del mal. No dice que no vamos a tener problemas, dice que vamos a vivir tranquilos y sin temor del mal. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí vamos a pasar situaciones o adversidades, pero vamos a tener paz. Y para poder tener paz, para poder vivir tranquilos y dice, sin tener temor del mal, no teniendo miedo al mal, significa es obediencia, sencillamente es obediencia. Y obedecer a Dios y a su palabra trae crecimiento espiritual. Y Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. No solamente es decir, ya me arrepentí y ya, no. Porque el arrepentimiento, si Pedro se arrepintió genuinamente, pero él fue en pos de Jesús y Jesús lo restauró. ¿Sí? David también se arrepintió y él confesó su pecado y cambió. ¿Qué quiere decir? A lo mejor Judas y Saúl también se arrepintieron, dijeron somos pecadores, pero no cambiaron. Dios no quiere perfección, Dios quiere obediencia y eso es lo principal. Él quiere que nosotros obedezcamos. Porque muchas veces es que quiero ser perfecto. No, nunca vamos a ser perfectos. Él quiere que tú obedezcas su palabra y que cambie. Si Dios te dice, quita la mentira, quita la lascivia, quita la idolatría, quita lo que aparte de Dios, la pornografía y muchas cosas que te apartan de Dios. Hoy por hoy, Dios te dice, lee su palabra, estudia. ¿Y qué pasa? Mira, están y se apartan y están viendo el internet, el Facebook y no estudian. No obedecen. Dios quiere que tú vayas a un crecimiento espiritual constante. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad nuevamente de que se les vuelva a enseñar las bases. Y Dios quiere que seamos maestros para poder enseñar a otros. Miren, hermanos, hay mucha necesidad. Sencillamente en tu casa, en tu hogar hay mucha necesidad. Y si tú sales de tu casa, de tu hogar, con tus vecinos, con tus primos, con tus primas, con tus hermanos, tus hermanos, tus hermanas, tienen mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Mucha gente necesita de Dios.
Pero Dios quiere utilizarte a ti para que tú lleves el evangelio a otras personas. Pero ¿qué pasa? Estamos estancados. Espiritualmente, estás en tus pensamientos. Y Dios dice, quita ese argumento que es tu pensamiento y ponme el fundamento que es la palabra de Dios y obedece. Eso es lo que Dios quiere, es obediencia. ¿Por qué, hermano? Primeramente para encontrar la salvación nosotros. Segundamente para poder crecer espiritualmente nosotros. Pero ¿saben cuál es la otra? Dios quiere que tú... O sea, debemos de cumplir el mandato de Dios por el cual somos cristianos, que es ir y predicar la palabra de Dios. Y poder derramar esa palabra en otras personas y las otras personas puedan ser restauradas. Porque Dios quiere restauración. Si tú volteas a ver, ¿sí?, en tu alrededor de tu vida hay mucha gente que necesita de Dios. Y Dios quiere prepararte a ti. ¿Sí? Porque hay mucha necesidad. Y si tú volteas a ver en tu hogar hay necesidad. Pero ¿saben qué pasa? Porque estamos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, estamos estancados. Y Dios quiere que ya dejes de estar estancado espiritualmente y crezcas. Y para eso se empieza reconociendo. Te arrepientes y obedeces. Eso quiere el Señor, hermano. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, venimos a darte gracias, Señor mi Dios, porque tú eres fiel y soberano, Padre Santo. Tú eres un Dios todopoderoso que demandas obediencia, Padre Santo, a tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque tú eres fiel, Señor mi Dios, y siempre nos confrontas con un propósito: poder cambiar, Padre Santo, poder cambiar de pensamiento, poder cambiar de dirección y poder hacer tu voluntad, Padre. David hizo tu voluntad, Pedro hizo tu voluntad. Danos ese corazón entendido, Padre Santo, para hacer tu voluntad, Señor mi Dios. Danos ese entendimiento, Padre Santo. Oramos por los hogares de esta congregación, Señor mi Dios. Oramos por nuestra familia, Padre. Oramos por nuestros vecinos, nuestra familia secundaria, Padre Santo, que son primos, hermanos que están con sus esposas y haciendo su vida, Padre. Hay mucha necesidad, Señor mi Dios, a nuestro alrededor. Y el propósito por el cual tú nos has transformado, Padre Santo, es poder compartir tu palabra. Así como Jesús vino a cumplir el propósito, dar su vida por nosotros, nosotros como cristianos tenemos que cumplir el propósito de ir y predicar tu palabra, Padre Santo, para que a través de tu palabra nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a otras personas y que puedan restaurar la comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Amén y amén. Mandemos un aplauso al Señor, hermanos.